Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Gracias por unirse a nosotros hoy. Tenemos una historia completamente nueva para compartir con ustedes, así que comencemos. Me llamo Robert, y esta es la historia de cómo descubrí la verdad sobre mi esposa, Gabrielle, y cómo tomé el control de mi vida. Nunca pensé que estaría contando una historia como esta, pero aquí estoy, exponiéndolo todo porque sé que no soy el único que ha pasado por algo similar. Creía en mi matrimonio, creía en la mujer con la que me casé, y durante 9 años pensé que teníamos algo sólido. Sin embargo, la vida tiene una forma de arrancar el tapete de debajo de tus pies cuando menos lo esperas. Después de casi una década de matrimonio, pensaba que conocía a mi esposa al dedillo. Una cosa que siempre apreciaba era una sorpresa bien pensada, los pequeños detalles importaban para ella, y había pasado años captando esas pequeñas cosas que hacían que sus ojos brillaran. Así que, para su cumpleaños, quería hacer algo verdaderamente especial, no solo una cena, sino una experiencia. Me tomé el día libre del trabajo y contraté a un chef profesional. Mientras el chef trabajaba su magia en la cocina, preparé el área de comedor. No quería que pareciera solo otra noche en casa, quería que fuera diferente, íntimo y especial. Todo estaba listo, y ya podía imaginar su reacción, la forma en que su rostro se iluminaría cuando entrara por la puerta, cómo percibiría el aroma de la comida, el ambiente, y luego me miraría con esa expresión que decía, realmente lo hiciste todo por mí. Revisé el reloj, que ella llegaría en 1 hora, y todo estaba listo. Lo que no sabía era que mi sorpresa cuidadosamente planeada estaba a punto de convertirse en la peor noche de mi vida. Pasó 1 hora y Gabriel todavía no había llegado. Eso no era normal, generalmente regresaba alrededor de las 6:30, a veces a las 7 como máximo. Consideré llamarla, pero eso arruinaría la sorpresa, así que en su lugar verifiqué su ubicación. Gabriel y yo compartíamos nuestras ubicaciones en nuestros teléfonos, algo que habíamos configurado al principio de nuestro matrimonio solo por seguridad en caso de emergencias. Sin embargo, su ubicación se estaba actualizando desde un restaurante del centro. Me pregunté si sus colegas de oficina o sus amigos habían decidido celebrar su cumpleaños, pero necesitaba estar seguro para que no comiera demasiado y no hubiera espacio en su estómago para lo que había preparado en casa. Tomé una respiración profunda y la llamé. El teléfono sonó 2 veces antes de que ella respondiera. Hola, cariño, dijo su voz, tranquila, casi distraída. ¿Estás en camino a casa?, le pregunté, manteniendo un tono ligero. Hubo una pequeña pausa, luego suspiró, no, todavía no. El trabajo es una locura hoy. Estoy abrumada con informes y parece que estaré aquí hasta tarde. Sentí que mi corazón se hundía. Sabía que estaba mintiendo, que estaba mirando su ubicación, y no estaba en la oficina, sino en un restaurante, sentada en una mesa para dos. Pero no reaccioné todavía. Forcé una pequeña risa y dije, bien, no hay problema. Te veré más tarde. En el momento en que la llamada terminó, simplemente me quedé allí, con 100 pensamientos pasando por mi mente al mismo tiempo. ¿Qué hago ahora? Tenía 2 opciones, confiar en sus palabras o verlo con mis propios ojos. Cada parte de mí quería creer que esto era solo un malentendido, que en cualquier momento ahora me llamaría y me diría que estaba en camino a casa, pero esa llamada nunca llegó. Así que agarré mis llaves y salí por la puerta. El viaje al restaurante se sintió como si durara una eternidad, aunque solo estaban a unas pocas millas de distancia. Mi mente pasaba por todas las posibilidades que estaba sobreanalizando esto. Cuando llegué al restaurante, no me costó mucho encontrarla a través de las grandes ventanas de vidrio. Estaba sentada en una pequeña mesa íntima para dos, y no estaba sola. Frente a ella, riendo, inclinándose y acercándose, estaba un hombre que reconocí al instante, su colega, al que me había presentado meses atrás en un evento de la empresa. La forma en que se miraban no parecía la de dos compañeros de trabajo disfrutando de una comida casual, y aunque estuvieran teniendo una comida casual, ¿por qué mentiría? Su oficina estaba lejos de ese restaurante, y no tenía sentido a menos que hubiera algo que ella ocultara. Seguía sonriendo como si estuviera en una escena de una película romántica, pero necesitaba una confirmación final. Saqué mi teléfono y la llamé desde mi posición en las sombras.
Observé cómo su teléfono se encendió en la mesa, miró la pantalla y, por un instante, mi corazón tontamente esperó que respondiera, pero no lo hizo. En su lugar, suspiró, silenció el teléfono y lo puso boca abajo, permitiendo que sonara como si mi llamada fuera solo una pequeña molestia. Volvió su atención hacia él, como si yo fuera nada más que una interrupción. Algo dentro de mí se rompió. No irrumpí, no armé un escándalo, simplemente levanté mi teléfono, tomé algunas fotos silenciosas y regresé a mi coche. Conduje a casa en silencio, sintiéndome vacío, perdido y sin rumbo. No recuerdo cuánto tiempo me quedé sentado mirando a la nada en ese oscuro salón. Estaba enojado, pero más que eso, estaba perdido. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Confrontarla? ¿Pretender que no había visto nada? Necesitaba hablar con alguien que pudiera darme una perspectiva clara, porque en ese momento mis pensamientos estaban dispersos. Así que agarré mi teléfono y llamé a Daniel, mi mejor amigo desde la universidad. Si había alguien que me diría la verdad sin azúcar, era él. En cuanto respondió, pudo notar que algo estaba mal. «Rob, ¿qué pasa?», preguntó preocupado. Dudé, pero luego todo salió a borbotones. Daniel guardó silencio por un momento, luego suspiró: «Hombre, odio decir esto, pero no se ve bien. Escucha, no puedes simplemente sentarte en esto, necesitas saber exactamente con qué estás tratando antes de hacer un movimiento. ¿Qué pasa si esto ha estado sucediendo durante más tiempo de lo que crees? ¿Qué pasa si hay más de lo que parece ser solo una cena?». Me pasé una mano por la cara, exhausto. ¿Qué hago? Necesitas un investigador privado, alguien que pueda obtener los hechos, la verdad completa, para que cuando confrontes a Gabriel, tengas todo en tus manos, sin espacio para que ella mienta o distorsione la historia, agregó Daniel. Cuando Gabriel finalmente entró por la puerta, ya eran más de las 10 p.m. Me quedé sentado allí, mirando la cena intacta en la mesa, las velas habían quemado hasta quedar bajas, proyectando largas sombras sobre los platos de comida que se habían enfriado horas atrás. Había imaginado este momento de manera muy diferente. En su lugar, ella entró, suspiró pesadamente y dejó su bolso cerca de la entrada. Se pasó una mano por el cabello, mirando exhausta, y luego me miró con una ceñuda expresión de arrepentimiento. «Cariño, lo siento mucho», dijo su voz, cargada de culpa. «El trabajo fue un infierno hoy. El plazo se adelantó y no tuve más remedio que quedarme. Me duele haberme perdido esta noche». Me quedé allí escuchando, observando, todo parecía ensayado a la perfección. La misma mujer a la que había amado durante años estaba justo frente a mí, mintiendo sin siquiera un parpadeo de vacilación. Simplemente asentí, tragando la ira que ardía en mi garganta. «Está bien», dije, manteniendo mi voz firme. «Sé que el trabajo puede ser loco a veces». Se acercó y me dio un beso en la mejilla. Quise apartarme, pero no lo hice. En su lugar, forcé una pequeña sonrisa y le dije que había guardado algo de comida si tenía hambre. Sacudió la cabeza, diciendo que estaba demasiado cansada para comer. Otra mentira esa noche. Mientras dormía tranquilamente a mi lado, hice los arreglos para reunirme con un investigador privado al día siguiente. Si mi matrimonio ya estaba roto, necesitaba saber cuán profundos eran las grietas. Durante el mes siguiente, hice mi mejor esfuerzo por mantener mis emociones bajo control mientras el investigador privado hacía su trabajo. Cada día se sentía como si estuviera viviendo una doble vida. No era fácil, tenía que despertarme al lado de Gabriel, desayunar con ella, escucharla hablar sobre el trabajo y fingir que no sabía que estaba engañándome con alguien más. El investigador privado trabajó rápido, y para la segunda semana ya había reunido evidencia significativa, fotos, videos, pruebas de fechas y horas de Gabriel reuniéndose con el hombre al que había conocido como su colega. No solo se encontraban en hoteles, habían estado viéndose en diferentes lugares por toda la ciudad, cafeterías, bares, restaurantes e incluso estacionamientos donde se sentaban en su coche durante horas. Era una rutina calculada. Y luego llegó la pieza final del rompecabezas: el otro hombre también estaba casado. Su esposa no tenía idea de que mientras ella estaba en casa cuidando a su familia, él estaba engañándola con mi esposa. La ironía era dolorosa: dos personas rompiendo sus votos, viviendo vidas dobles y mintiendo a las personas que más confiaban en ellas.
Cuando el investigador privado me entregó el informe final, supe que tenía todo lo que necesitaba: evidencia fotográfica, videos, tiempos y lugares exactos. Era una prueba irrefutable. Podría haber expuesto a ambos al instante, arruinando sus carreras, sus reputaciones y sus relaciones, pero no lo hice. Gabrielle no era una empleada común en su empresa, que estaba en una posición alta, respetada y admirada. Si se descubría que estaba teniendo una relación con un subordinado, un hombre casado, no solo sería un escándalo, sino el fin de su carrera. La empresa tenía políticas estrictas contra las relaciones laborales, especialmente entre personas de diferentes rangos. Si esta información llegaba a recursos humanos, podría enfrentar una degradación, una terminación o incluso una demanda por parte de la esposa de su amante. No estaba interesado en la venganza, que estaba interesado en el control. Quería una ruptura limpia en mis propios términos. La evidencia que tenía era suficiente para asegurarme de que cuando me fuera, no sería yo quien se quedara recogiendo los pedazos. No quería batallas legales complicadas, no quería peleas por dinero, no quería acusaciones falsas contra mí. Iba a hacer que Gabrielle firmara los papeles del divorcio y se fuera en silencio. Y si se negaba, aseguraría que cada detalle de su aventura llegara a los buzones correctos. Si Gabrielle quería construir una nueva vida con alguien más, bien. Finalmente tenía la ventaja y estaba decidido a usarla. Esa noche, Gabrielle llegó a casa tarde, con el mismo ritual, las mismas excusas. Entró suspirando dramáticamente mientras dejaba su bolso en la encimera. «No te creerías el día que he tenido», dijo. No respondí de inmediato, simplemente la observé, dejando que el silencio se asentara entre nosotros durante mucho tiempo. Había jugado a lo largo, asintiendo, fingiendo creerla, pero no esa noche. Esa noche había terminado. No hay necesidad de seguir viviendo una mentira, dije finalmente, mi voz calmada pero firme. Me acerqué a la carpeta que estaba sobre la mesa y la empujé hacia ella. Junto a ella, coloqué una pila de papeles, nuestros documentos de divorcio, ya preparados. La cara de Gabrielle se contrajo, su confusión se convirtió rápidamente en algo más: miedo. Miró la carpeta pero no la abrió. ¿Qué es esto?, preguntó su voz apenas audible. Me incliné hacia adelante, mirándola a los ojos. Tienes dos opciones, dije, mi tono estable. Firma los papeles del divorcio y vámonos en silencio, sin drama legal, o toco la carpeta y envío esto a recursos humanos de tu empresa, a tus colegas y a la esposa de tu amante. Su rostro se descoloró, todavía no abrió la carpeta, pero no tenía que hacerlo. Sabía exactamente qué había dentro. Sacudió la cabeza, retrocediendo ligeramente, como si intentara distanciarse de la verdad. Robert, no es lo que crees, tartamudeó. Por favor, déjame explicar. No dije nada, ya había escuchado suficientes mentiras. Su respiración se aceleró, sus manos temblaron mientras finalmente se acercó a la carpeta y la abrió. Fotos, grabaciones, pruebas. Las lágrimas llegaron rápidamente, reales o fingidas, ya no me importaba. Fue un error tonto, lloró. No significaba nada. Nunca planeé reemplazarte. Te juro. Exhalé lentamente, que era casi risible lo predecible que era todo esto. Todavía te amo, susurró. Se acercó, sus manos extendidas hacia las mías. Por favor, Robert, podemos arreglar esto. Terminaré con esto, haré lo que sea necesario, solo no hagas esto, dijo. Miré hacia abajo a sus manos y luego hacia su rostro. Retiré mis manos. Esto no se trata de amor, Gabrielle, dije fríamente. Se trata de respeto, y tú lo perdiste hace mucho tiempo. Ella simplemente se quedó allí, sus ojos saltando entre mí y los papeles del divorcio. Podía ver la vacilación, el miedo, no porque quisiera arreglar nuestro matrimonio, sino porque no sabía cómo afectaría su reputación, su carrera y su imagen. Me recosté en mi silla, cruzando los brazos. Firma, Gabrielle, dije. O lo hacemos a la manera difícil. Sus labios se separaron como si quisiera discutir, pero no salió nada. Se sonó la nariz, se secó las lágrimas y agarró el bolígrafo. Firmó con la mano temblando, pero lo hizo. Cuando puso el bolígrafo abajo,
Me miró con una última mirada suplicante. ¿Prometes que no enviarás esto?, preguntó. ¿Lo mantendrás entre nosotros? Asentí. Siempre y cuando no lo hagas complicado. Probablemente estaba debatiendo si creerme, pero no tenía otra opción. Había jugado su mano y había perdido. Y así, todo terminó. La mujer con la que pensé que pasaría el resto de mi vida ahora era solo un capítulo que se cerraba. No podía hacerse la víctima, no podía decir que la había maltratado o que era un esposo terrible. No tenía defensa, y eso era lo que más la hería. No solo me estaba perdiendo a mí, sino que también estaba perdiendo el control sobre la narrativa. Exhaló bruscamente, secándose los ojos. ¿Qué les digo a la gente?, preguntó finalmente. Me encogí de hombros. Ese es tu problema, Gabriel. Frunció el ceño, probablemente esperando más. Tal vez pensó que le daría una excusa conveniente para contarles a sus amigos y familiares, algo como, simplemente crecimos en direcciones diferentes o teníamos objetivos diferentes, pero no iba a hacerlo fácil para ella. Necesitaba averiguar cómo explicar por qué su matrimonio aparentemente perfecto se desmoronó de la noche a la mañana sin admitir la verdad. Y lo mejor era que no podía arrastrar mi nombre por el fango, porque si comenzaba a difundir mentiras, tenía pruebas para callarla al instante. Mirando hacia atrás, puedo ver las cosas con más claridad ahora. No fue el amor lo que mantuvo a Gabriel en nuestro matrimonio, fue la imagen de ser una mujer casada, el estatus que le daba, la estabilidad que yo le proporcionaba. Le gustaba lo que teníamos, pero no lo respetaba lo suficiente como para serle fiel. Y eso es lo que pasa con la traición, te obliga a ver la realidad tal como es, ya sea que estés listo o no. Durante mucho tiempo pensé que perderla sería lo peor que podría pasarme, pero quedarme en ese matrimonio habría sido la verdadera pérdida. Habría significado vivir una mentira, sacrificar mi autoestima y dejar que las decisiones de otra persona definieran mi felicidad. Al final, me fui con mi paz, así que no perdí. Tal vez perdí a mi esposa, pero recuperé mi vida. Si hay algo que quiero que saquen de mi historia, es esto: confíen en su instinto. Si algo no parece correcto, no lo ignoren. Tenía dudas, pequeñas señales de aquí y allá, pero las ignoré porque no quería creer que la persona que amaba podría traicionarme. Pero la verdad no se preocupa por lo que quieras creer, siempre está allí esperando a que la veas. Y cuando lo hagas, presta atención a las acciones, no a las palabras. La gente dirá lo que necesite decir para mantenerte donde quieren que estés, mentirán con la cara recta, justo como lo hizo Gabriel, porque las palabras son fáciles, pero las acciones, ahí está la verdad. Lo más importante es que nunca dejes que las mentiras de alguien te atrapen en una realidad falsa. Perdí el tiempo tratando de entender por qué, pero al final del día, engañar no es un error, es una elección. Y yo también tenía una elección: quedarme y dejar que me rompiera o irme y reconstruir. Si alguna vez te encuentras en una situación como esta, recuerda tu valor. No ruegues por amor, no te conformes con la traición y no te quedes donde no te respetan. Mereces algo mejor. Gracias por escuchar. Mantente fuerte y siempre elige a ti mismo.